Hola, bienvenidos al aula virtual del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Mi nombre es Liliana López Flores, laboro en el Departamento de Enseñanza de Enfermería, actualmente como subjefe de Educación e Investigación. El tema que vamos a ver el día de hoy es sistema de conducción cardíaca. El corazón es un músculo complejo formado por cavidades que para su funcionamiento debe cumplir eléctricamente con dos condiciones: desencadenar un ritmo y llevar un orden establecido de este ritmo. Estas dos condiciones se aseguran a través de un sistema de conducción muy especializado. El sistema de conducción es el tejido especializado que tiene dos objetivos específicos. Uno, generar impulsos eléctricos rítmicos para producir la contracción del músculo cardíaco, y dos, conducir estos impulsos rápidamente por todo el corazón. El sistema de conducción está constituido por fibras musculares estriadas modificadas de tal manera que su velocidad o frecuencia de descarga es más rápida que las del resto del miocardio. A su vez, estas fibras musculares están formadas por células P o principales, células transicionales y células de Purkinje. La diferenciación en estas células hace que el sistema de conducción tenga frecuencias de descarga distintas en sus diferentes partes. En forma general, el sistema de conducción consta de tres elementos principales. El primero es el nodo sinusal, denominado también nodo sinoauricular o de Key-Flack. El segundo es la unión aurículo-ventricular, que incluye el nodo aurículo-ventricular de Aschov-Tavara y el haz de His. Y el tercero es las ramas izquierda y derecha del sistema de fibras terminales de Purkinje. Ahora hablemos del nodo sinusal. El nodo sinusal fue descrito por primera vez en 1907 por Kate y Flack. Es una masa ovalada de 1 o 2 centímetros de largo y medio centímetro de ancho. Se localiza a nivel subepicárdico en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha. Posee una función predominante en la formación del impulso cardíaco. Sus células especializadas se despolarizan espontáneamente a una frecuencia de 60 a 100 estímulos por minuto. Su vascularización se encuentra asegurada por la arteria que lleva su mismo nombre, que lo atraviesa en su porción central y que es rama de la arteria coronaria derecha en un 60% de los casos o de la circunfleja en un 40% de los casos. Su inervación se lleva a cabo a través de las fibras nerviosas del sistema autónomo simpático y parasimpático. Las fibras simpáticas provienen del plexo cardíaco, se ramifican y se distribuyen por todo el miocardio, lo que le da abundante inervación al nodo sinusal. En cuanto a las fibras vagales procedentes también del plexo cardíaco, se limitan casi exclusivamente al área auricular, lo que también contribuye a la inervación del nodo sinusal. Hay que recordar que para una adecuada función cardíaca, en lo referente a la velocidad de conducción y contracción, debe de existir un cierto equilibrio entre las acciones opuestas del simpático y del parasimpático. Es decir, que los estímulos simpáticos actúen tanto a nivel ventricular como auricular, aumentando la velocidad y la fuerza de contracción, en tanto que las fibras vagales o parasimpáticas disminuyan la fuerza de contracción de las aurículas. De esta manera habrá equilibrio y habrá moderación de la contracción cardíaca. El nodo sinusal no solo es el primero en orden anatómico, sino también en orden funcional. De ahí que se le dé el nombre de marcapasos cardíaco o marcapasos cardíaco primario. Por lo tanto, en un contexto normal, el nodo sinusal controla la frecuencia cardíaca de todo el corazón. El nodo sinusal transmite el impulso generado a la unión aurículo-ventricular a través de tres vías llamadas internodales o tractos interauriculares, que son específicas para la conducción del impulso. Estas vías internodales son la vía internodal anterior o de Bachmann, que emerge del botón anterior del nodo sinusal y rodea por delante la vena cava superior. Se divide en una ramificación que cruza hacia la aurícula izquierda y otra que desciende por el septum interauricular hacia el nodo aurículo-ventricular. La vía internodal media o de Wenckebach, que emerge del borde posterior y dorsal del nodo sinusal y rodea por atrás a la vena cava superior. Se divide en dos ramificaciones que se dirigen, una a la aurícula izquierda y la otra desciende al nodo aurículo-ventricular. La vía internodal posterior, también llamada de Torel,
nace del borde posterior del nodo sinusal, desciende por la cresta terminales en la pared de la aurícula derecha y de ahí penetra al nodo aurículo-ventricular en su borde posterior. Cabe señalar que las características histológicas de estas tres vías internodales son similares a las fibras de Purkinje. Cuando el impulso ha transcurrido por las vías internodales, llega a la unión auriculoventricular descrita por primera vez en 1905 por Aschov y Tavara. Esta unión auriculoventricular tiene una frecuencia de despolarización de 40 a 60 estímulos por minuto y en ella se distinguen dos grandes elementos. El primero es el nodo o nódulo AB de Aschov-Tavara y el segundo es el haz de His. El nódulo auriculoventricular de Aschov-Tavara está situado en el denominado triángulo de Koch a nivel epicárdico, es decir, en la base de la aurícula derecha y en el centro del área delimitada posteriormente por la desembocadura del seno coronario y anteriormente por la inserción del velo septal de la válvula tricúspide. Es una pequeña estructura ovoidea de unos 3 a 5 milímetros de largo. Sus células especializadas son las responsables de retardar aproximadamente 80 milisegundos el impulso formado en el nodo sinusal y transmitido a través de las vías internodales antes de alcanzar los ventrículos. Se encuentra irrigado por la arteria del mismo nombre, que es rama de la coronaria derecha en el 90% de los casos, o por la circunfleja en el 10% de los casos. El haz de His es la continuación directa de la porción distal del nodo aurículo-ventricular de Aschov-Tavara. Fue descrito por primera vez en 1893. Es una estructura con forma de cordón de aproximadamente 2 centímetros de longitud y unos 4 milímetros de diámetro. Su porción proximal desde su origen en el nodo aurículo-ventricular atraviesa el esqueleto fibroso y después corre por el margen inferior del septum membranoso, montado sobre el septum interventricular muscular y finaliza su recorrido. Su parte más inferior se bifurca en las ramas izquierda y derecha. Estas ramas comienzan su recorrido en las crestas del septum interventricular muscular, formando así una estructura trifascicular. La rama derecha es continuación directa del haz de His y transcurre sobre la banda moderadora por el lado derecho del septum muscular hasta alcanzar sin ramificarse la punta del ventrículo derecho. Está irrigada por la coronaria izquierda. La rama izquierda nace de la extremidad anterior de la parte membranosa del septum. Luego de un corto trayecto lo atraviesa de derecha a izquierda, quedando muy próxima al anillo de inserción de la válvula aórtica y cercana a la valva aórtica de la mitral. Ello explica la frecuencia con que las calcificaciones de dichas estructuras tengan como consecuencia la aparición de un bloqueo de rama izquierda, provocando así las arritmias. Además, la rama izquierda está irrigada por ramas anteriores de la coronaria izquierda y ramas posteriores de la coronaria derecha o de la circunfleja. Una vez que desciende subepicárdicamente por el septum interventricular, termina ramificándose en 2 o 3 cintillas que se extienden hacia los músculos papilares del ventrículo izquierdo, ramificándose y dando lugar así a la red subendocárdica de Purkinje. Las fibras de Purkinje fueron descubiertas en 1845, constituyen el sistema celular de conducción ventricular. Sus subdivisiones ocurren cerca de los músculos papilares y se extienden a todo el endocardio ventricular izquierdo, conectan la porción distal de las ramas y fascículos de conducción y en un plexo subendocárdico las células de Purkinje forman la última transición entre el sistema de conducción y las células miocárdicas y provocan la despolarización y consiguiente contracción del corazón. Es importante mencionar que su frecuencia de despolarización es menor de 40 estímulos por minuto. Bien, una vez que hemos revisado los componentes del sistema de conducción, recordemos ahora algunas propiedades fisiológicas del corazón y la relación que existe con la conducción de los impulsos cardíacos. Como ya se ha visto en otra sección de este curso, el corazón posee la propiedad de generar sus propios impulsos, a esto le llamamos automatismo. El automatismo depende de una característica electrofisiológica, la fase 4 de despolarización celular en el potencial de acción transmembrana. La fase 4 tiene la llamada pendiente de despolarización diastólica.
La célula se va despolarizando paulatinamente hasta alcanzar el potencial umbral y desencadena un potencial de acción, es decir, la propia célula genera sus estímulos. Según las partes del corazón a las que pertenecen las células cardíacas, se han observado dos tipos diferentes de potencial de acción, de respuesta rápida y de respuesta lenta. Las de respuesta rápida son las que corresponden a las células que constituyen las aurículas, los ventrículos y las fibras de Purkinje. Las de respuesta lenta se encuentran asociadas a las células que forman los nodos. Normalmente, las fibras miocárdicas inespecíficas del miocardio contráctil auricular y ventricular son excitables, pero no tienen automatismo. El automatismo solo se encuentra en las células miocárdicas del tejido específico de conducción, que a diferencia de las primeras, el potencial de reposo es mucho menor, menos de 60 milivoltios para el nodo sinusal y menos de 70 milivoltios para el nodo aurículo-ventricular. En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de ambos tipos de células. Como podemos ver, el grado de inclinación de la fase de despolarización diastólica lenta es lo que confiere mayor o menor automatismo a la miofibrilla. La pendiente de la fase 4 se debe a la activación de los canales lentos que permiten la entrada del calcio y del sodio al interior de la célula, con la consecutiva despolarización progresiva hasta alcanzar el umbral y con ello el potencial de acción. Cuando la pendiente de despolarización diastólica disminuye, se hace más aplanada, lo que quiere decir que tarda más tiempo en alcanzar el umbral, por lo que los estímulos aparecen con menor frecuencia. Por el contrario, cuando la pendiente se verticaliza, alcanza precozmente el potencial umbral y por tanto el potencial de acción. De acuerdo a la representación gráfica anterior, el comportamiento de las células específicas del sistema de conducción le otorgan ese automatismo que hace al corazón independiente en su funcionamiento. Recordemos que normalmente el nodo sinusal es el que gobierna el ritmo cardíaco, porque su automatismo es mayor que los demás tejidos especializados. Nuevamente vemos el esquema de forma gráfica y podemos observar la morfología de la onda generada por el nodo sinusal y se observa congruente con la generada por una célula con automatismo. Esta es la célula de respuesta lenta, la que posee automatismo y es idéntica a la que forma el nodo sinusal. La actividad del sistema de conducción puede ser registrada para fines diagnósticos. Esto se hace a través de un electrocardiograma. Más adelante podrán aprender las características del papel de electrocardiografía y las características morfológicas normales de las ondas generadas por el sistema de conducción, por lo que únicamente les menciono que cada una de las ondas electrocardiográficas es generada por cada parte del sistema de conducción. Por ejemplo, la onda P representa la activación auricular que inicia en el nodo sinusal. El espacio PR representa el tiempo que dura la despolarización de la aurícula y el viaje del estímulo a través de la unión auriculoventricular. El complejo QRS representa la despolarización ventricular. La onda T representa la repolarización de los ventrículos. De esta manera y de forma general podemos decir que en una representación gráfica el ciclo cardíaco se compone de onda P, complejo QRS y onda T, repitiéndose continuamente y siguiendo este mismo orden. Con base en lo anterior, clínicamente podemos encontrar tres modalidades de centros generadores de impulsos cardíacos. El primero es el ritmo sinusal, que nace en el nódulo que le da su nombre y cuya frecuencia es de 60 a 100 contracciones por minuto. Aquí es importante mencionar que existen ciertos ritmos que podemos encontrar, como la llamada bradicardia sinusal, cuando hay menos de 60 latidos por minuto, o taquicardia sinusal, cuando los latidos son más de 100 latidos por minuto y no pasan de 140. Estos ritmos pueden presentarse de acuerdo a los diferentes contextos clínicos de un paciente. Sin embargo, es importante mencionar que siguen siendo sinusales, ya que el estímulo inicia en el nodo sinusal, y nos damos cuenta de esto por el trazo en donde aparece la onda P. El segundo es el ritmo o ritmos de la unión, conocidos también como ritmos nodales, aunque esa denominación es errónea, ya que en efecto, y como vimos con antelación,
el nodo de Aschov-Tavara no se caracteriza por generar impulsos, únicamente retrasa el impulso proveniente del nodo sinusal. Entonces, este ritmo de la unión, en donde se generan frecuencias de 40 a 60 contracciones por minuto, podemos ver en el ejemplo que las ondas P son negativas en D2, D3 y BF. El ritmo idioventricular, cuya frecuencia puede ser más baja que 30 contracciones por minuto, corresponde a la generación de impulsos en las regiones más caudales del sistema de conducción, es decir, en las fibras de Purkinje. Las ondas P no aparecen, pudiendo estar disimuladas en los complejos ventriculares. Con esto se concluye el tema. Más adelante tendrán oportunidad de revisar con detenimiento las características de un ritmo sinusal y sobre todo aprenderán la interpretación de un electrocardiograma normal. Por su atención, gracias.